Si me acompañan en Isaías en el capítulo 2, vamos a orar al Señor pidiéndole su dirección y la iluminación del Espíritu Santo. Señor, necesitamos tanto de ti, nos declaramos totalmente incompetentes en nosotros mismos, Señor. Eres tú quien nos revela, eres tú quien ilumina nuestro entendimiento, Señor. Eres tú quien nos da espíritu de sabiduría y de revelación para tener un mejor conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos en esta noche a entender tu palabra, Señor. Ayúdame a mí a exponerla fielmente, claramente, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, la aplique en nuestra vida personal, de manera que podamos crecer en nuestro conocimiento de ti, que podamos crecer en el conocimiento de nosotros mismos, revelado a través de tu palabra, Señor, y que podamos crecer en andar en tus caminos, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, en versículos 25 al 27 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua con la palabra. Fíjate bien para qué. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el propósito de Dios para su iglesia, presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que el futuro de la iglesia es un futuro glorioso. Es una comunidad, una familia, una multitud de personas de todo pueblo, tribu, lengua, nación, de todos los tiempos, salvadas por la gracia de Dios, por medio de Cristo, santificadas, con corazones purificados, con cuerpos glorificados, sin restos de pecado en su vida, que disfruten para siempre de una comunión perfecta y llena de gozo con el Trino Dios. La iglesia se verá en toda su gloria, sin mancha, sin arruga, inmaculada, santa. Pero no debemos pensar que mientras ese día llega, tenemos el permiso de vivir como nosotros queramos, haciendo nuestra propia voluntad, amando e imitando a este mundo. Jesús nos ha dicho que la meta y la búsqueda diaria de todo cristiano genuino debe ser imitar, como hijos amados, imitar cada vez mejor al Padre, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, cuyo mayor deleite era hacer la voluntad del Padre en todo lo que Él hacía y deleitarnos cada día en ser tan santos como un pecador justificado puede ser. Esa debe de ser nuestra búsqueda, esa debe de ser nuestra meta todos los días. Jesús nos ha dicho en Mateo 5:48, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Eso es lo que debemos buscar cada día. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. El apóstol Pedro nos ha dicho en su primera carta, capítulo 1, versículos 14 al 17, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y ese es aquí, hoy
mañana hasta el día de nuestra partida. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y de igual manera el apóstol Juan nos dice en su primera carta, en capítulo 3, versículos 2 y 3, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Así que entonces, motivados por el glorioso futuro que nos espera, debemos dedicarnos cada día a crecer en Cristo. Debemos ocuparnos cada día en trabajar en nuestra salvación. Debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios y disciplinarnos cada día para la obediencia. Desafortunadamente, como vimos la semana pasada en Isaías capítulo 1, el Señor crió e hizo crecer a su pueblo como hijos, pero ellos se rebelaron contra Él. Ellos se convirtieron en una nación pecadora, un pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Ellos pusieron al Señor a un lado, despreciando al Santo de Israel, y se apartaron de Él. Ellos fueron castigados, pero continuaron en su rebelión. Y el Señor prometió que volvería su mano contra ellos, pero no para acabar con ellos, no para destruirlos por completo, sino a fin de limpiarlos de su escoria y de su impureza. Así que su pueblo sería redimido con juicio y sus arrepentidos con justicia, pero los transgresores y los pecadores serían aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán, como vimos en versículos 27 y 28. Así es como llegamos al capítulo 2, donde el Señor anima a su pueblo a vivir buscando la santidad al hablarles acerca de su futuro glorioso. El futuro que Él tenía preparado para ellos. Pero a causa de su rebeldía, ese futuro glorioso llegaría solamente por medio de la vara de la disciplina del Señor. En el capítulo 2, nosotros vemos en primer lugar el futuro glorioso de su pueblo. En segundo lugar, vemos la realidad de Israel. En tercer lugar, vemos el juicio del Señor. Y finalmente vemos el resultado de ese juicio. Comenzamos entonces con el futuro glorioso de Israel. Este pasaje comienza relacionando su contenido con lo que nos ha dicho anteriormente en el capítulo 1, al decirnos en el versículo 1 lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y a Jerusalén. La Nueva Versión Internacional lo traduce como palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. Ahora bien, esa frase es prácticamente idéntica a la que nosotros vimos en capítulo 1, versículo 1. Su propósito entonces es volver a enfatizar, en primer lugar, que este mensaje provino del Señor mismo a través de una revelación. De modo que es una palabra del Señor y no una palabra de Isaías. En segundo lugar, en versículo 2 señala cuándo se cumplirá este mensaje. Dice, acontecerá en los postreros días. En los postreros días. Esa expresión, en los postreros días, se usa 13 veces en el Antiguo Testamento, para hacer referencia al reino mesiánico y a la restauración de Israel. Y lo mismo se aprecia en la segunda parte del versículo 2, donde nos dice que en los postreros días el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. El monte de la casa de Yahvé se refiere
al monte donde se encontraba el templo de Yahvé. Esto es Jerusalén, como podemos comprobarlo en el versículo 3. Así que Jerusalén, dice allí, será establecida como cabeza de los montes. Ahora bien, la palabra cabeza comunica la idea de liderazgo, comunica la idea de autoridad. Así que el Señor está prometiendo que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, será puesta como autoridad por encima de todos los montes de todas las naciones. Eso significa entonces que el Señor reinará sobre todas las naciones, sobre Jerusalén, y que todas las naciones, dice allí, fluirán como si fuera un río que fluye no hacia abajo, sino que fluye hacia arriba, que fluye hacia Jerusalén. Y luego añade en versículo 3 que en esos últimos tiempos vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. El Señor entonces está prometiendo que las naciones geopolíticas, las naciones subirán voluntariamente a Jerusalén, pero ya no rebelándose, ya no que tratando de pelear contra Dios, sino que se volverán voluntariamente al Señor para escuchar su voz, a fin de que el Señor les enseñe cómo andar en sus caminos, de manera que ellos aprendan a andar en sus sendas. Eso quiere decir entonces que llegará un tiempo en el futuro de Israel en el que el Señor reinará sobre todas las naciones desde Jerusalén, y las naciones ya no serán rebeldes a su voz, sino que las naciones se volverán a buscar al Señor en Jerusalén para escuchar su palabra, para ser enseñados en sus caminos a fin de andar en obediencia a Él. El versículo 4 añade que el Señor juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Eso nos habla entonces de un reinado, pero no un reinado meramente espiritual. Nos habla de un reinado literal, un reinado físico sobre las naciones. Luego añade que las naciones forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzaderas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así que entonces el Mesías reinará sobre las naciones, pero fíjate, ya no habrá más guerra. Ya no será necesario que se entrenen para la guerra, porque su reinado será un reinado de paz. El Señor habló acerca de este reinado desde el libro de Génesis. En Génesis capítulo 49, versículo 10, donde afirma que el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. La Nueva Versión Internacional lo traduce diciendo: hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Así que entonces Dios reinará sobre todas las naciones por medio de su rey, que vendrá de la tribu de Judá. Más adelante en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, nos dice que su rey vendrá de la descendencia de David y que su reino no tendrá fin. De igual manera el profeta Daniel, en capítulo 7, versículos 13 y 14, nos dice que él vio que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno,
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Varios pasajes nos dejan ver que este reinado será físico y terrenal. Por ejemplo, en el Salmo 2, versículo 8, Dios le promete a su Mesías que le dará a las naciones como herencia y como posesión suya los confines de la tierra. Salmo 72, versículo 8, nos dice que Él reinará de mar a mar hasta los confines de la tierra. Y en el versículo 16 añade que en su reinado habrá abundancia de grano en la tierra. También Jeremías 3, versículo 17, asegura que llamarán a Jerusalén trono de Yahvé, y todas las naciones acudirán a ella y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. Y añade en el versículo 18 que andarán la casa de Judá con la casa de Israel y vendrán juntas a la tierra que di en heredad a sus padres. Apocalipsis 24 nos describe este reino como el reino mesiánico, un reino de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Ese es el futuro glorioso que le espera a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén en los últimos tiempos, cuando Cristo venga y reine por 1000 años sobre el trono de David desde Jerusalén. Pero ese futuro glorioso estaba muy lejos de la realidad presente de Judá y de Jerusalén en los tiempos del profeta Isaías. Y eso nos trae a nuestro segundo punto, la realidad de Israel. Notemos en primer lugar la exhortación que hace Isaías a Judá en versículo 5. Casa, dice en versículo 5, casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz de Yahvé. Vengan y caminemos a la luz de Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos no estaban caminando a la luz de Yahvé. Y por eso les llama. Ellos andaban en sus propios caminos. Ellos andaban en la oscuridad, en las tinieblas, y no en obediencia a la palabra del Señor. Y el Señor los estaba llamando a volver sus caminos, al camino de la luz. Este mismo llamado el Señor nos hace a nosotros los cristianos. En Efesios 5, versículo 8 nos dice, antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Si somos hijos de luz, o puesto que somos hijos de luz, entonces no debemos andar como el mundo. No debemos andar en las tinieblas como andábamos antes. No debemos andar en las cosas ocultas que a lo mejor todavía hay presentes en nuestra vida. Antes bien debemos andar como hijos de luz. Pero Judá no quiso hacer caso. Y el Señor, en consecuencia, los había abandonado. Observa en versículo 6, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Dice, ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob. El Señor ya les había advertido eso. El Señor ya les había dicho eso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículos 16 y 17. El Señor había anunciado, este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar. Y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Entonces mi ira se encenderá contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Serán consumidos. Y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día, ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Eso nos demuestra que si nosotros nos volvemos necios en nuestros malos caminos y no hacemos caso a las advertencias del Señor, corremos el riesgo de que el Señor esconda su rostro de nosotros,
de que el Señor nos abandone en el sentido de que quite las manos y nos deje seguir tras los deseos de nuestro propio corazón, para nuestro propio juicio, para nuestro propio mal. El Señor les mostró las tres maneras principales en las que ellos habían abandonado el camino del Señor y no andaban en su luz. En primer lugar, se hicieron al molde del mundo, se amoldaron al mundo. Observen el versículo 6, la segunda parte nos dice, porque están llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Ellos vivían imitando las costumbres del mundo. Ellos querían estar a la altura del mundo. No querían ser distintos del mundo. En su mentalidad ellos no querían ser diferentes, ellos no querían ser inferiores al mundo, ellos querían estar conforme a la corriente. Y entonces imitaron las costumbres de las naciones que les rodeaban, aun cuando se oponían a lo que Dios les había enseñado. Ellos practicaron, por ejemplo, la adivinación como los filisteos. Y ellos hicieron pacto con las naciones paganas. El Señor les había dicho en Éxodo 23, versículos 31 al 33, en tus manos entregaré a los habitantes de esta tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos, ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente eso será tropezadero para ti. Pero ellos no hicieron caso. Ellos siguieron sus propios caminos. Ellos hicieron pacto con las naciones paganas. Ellos se involucraron en su idolatría, pecando contra el Señor que los había rescatado. Número 2. Pusieron su seguridad en lo que nos salva. Pusieron su seguridad en lo que nos salva. Observa el versículo 7. Se ha llenado su tierra de plata y de oro, y no tienen fin sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos, y no tienen fin sus carros. Conforme a la filosofía de este mundo, muchos dirían amén. Ponte a pensar. Se habían llenado sus tesoros de plata y de oro. Su tierra estaba llena de caballos, lo cual habla de fuerza militar. No tienen fin sus carros. Pero en lugar de poner sus ojos y su seguridad en el Señor, que suplía sus necesidades y que los cuidaba, ellos pusieron su seguridad en los que ellos mismos podían lograr. Ellos pusieron su seguridad en sus riquezas, pusieron su seguridad en su fuerza militar, en que ellos tenían muchas riquezas, caballos y carros de guerra. Pero no debemos olvidar que el Señor nos advierte en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en capítulo 6, nos recuerda que la piedad es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Cuando va acompañada de contentamiento, versículo 6. Nos recuerda en versículo 8 que si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y en versículo 17, que no seamos altaneros, ni pongamos nuestra esperanza en las riquezas, sino en Dios. No en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Pero eso no fue lo que hicieron los habitantes de Judá. Ellos pusieron su seguridad en lo que no salva. Número 3, adoraron la obra de sus manos. Finalmente, en el versículo 8 el Señor dice, también su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos, lo que han hecho sus dedos. La idolatría en cualquiera de sus formas es un insulto a la majestad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es atribuir a lo que no es nada, es atribuir a lo que no existe, es atribuir a lo que no es Dios, lo que solo
Dios es, lo que solo Dios merece. No existe otro Dios fuera del Dios verdadero, de Yahvé, el Dios de Israel. Él es el único Dios que existe, por lo tanto, solamente Él merece nuestra devoción, nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestro amor, nuestro servicio. Solo Él y ninguna otra cosa más merece ser lo más importante en nuestra vida, el centro de nuestra vida. Por lo tanto, nada ni nadie debe ocupar el lugar que solamente Él debe ocupar como el centro de nuestro ser. Pero cualquier cosa, cualquier persona, cualquier actividad, sea la que sea, que ocupa el centro de nuestros pensamientos, a lo que más tiempo o atención le dedicamos, o en lo que más nos deleitamos, eso es un ídolo en nuestra vida. Esa es la definición de un ídolo en nuestra vida. Solamente Dios debe de ser el centro de nuestra vida, de tal manera que todo lo que hagamos debemos hacerlo para agradarle a Él, debemos hacerlo para la gloria de Él. Él debe de ser nuestro mayor deseo, Él debe de ser nuestro mayor deleite. Conocerlo mejor y complacerlo en todo lo que hacemos, conforme a lo que Él nos ordena. Esa debe de ser nuestra prioridad, ese debe de ser nuestra meta, esa debe de ser nuestro deleite y nuestra búsqueda cada día de nuestra vida. Pero eso no fue lo que hizo Judá. Y por eso la disciplina del Señor vino sobre ellos. Y eso nos trae al tercer punto, que es el juicio del Señor. Número 1, ellos no serían perdonados. Observa el versículo 9. Ha sido humillado el hombre común y ha sido abatido el hombre de importancia, pero no los perdones. La palabra hebrea que allí se traduce humillado tiene el significado de derrumbarse, de estar en el suelo, de ser llevado abajo, abatido, humillado. De tal manera que el creyente que se hace al molde del mundo, que pone su seguridad en lo que no salva y que levanta cualquier tipo de ídolo en su vida, al final será humillado. Al final será doblado, derrumbado, caído, y no será perdonado mientras no se arrepienta y renuncie a sus malos caminos. Número 2, el terror del Señor caerá sobre él. Observa el versículo 10. Métete en la roca y escóndete en el polvo del terror de Yahvé y del esplendor de su majestad. Muchas personas se imaginan a Dios como un anciano inofensivo y atado de manos, que solamente observa, pero que no puede hacer nada contra los rebeldes. Pero no debemos olvidar que quienes conciben de esa manera al Señor no saben, no conocen en realidad cómo es Él. No debemos olvidar que Él es el Dios que destruyó a toda la raza humana rebelde, excepto la familia de Noé, y a Noé, arrasándolos con un diluvio que vino sobre toda la superficie de la tierra. No debemos olvidar que Él es el Dios que humilló y aplastó con 10 terribles plagas a la nación más poderosa de aquella época, que era Egipto. No debemos olvidar que Él es el Dios que destruyó a los habitantes de Sodoma y de Gomorra haciendo caer fuego del cielo. Él es el Dios que hizo caer fuego del cielo sobre los sacerdotes Nadab y Abiú cuando ellos ofrecieron una adoración distinta a lo que el Señor había ordenado. Él es el Dios que arrasó con toda la primera generación de los israelitas que salieron de Egipto a causa de su rebeldía. Y Jesús nos advierte en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 10, versículo 28, teman aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ese es Dios.
Y por eso el Señor le dijo a su pueblo que se negaba a arrepentirse: métete en la roca y escóndete en el polvo del terror de Yahvé y del esplendor de su majestad. Número 3, los altivos serían humillados. Versículos 11 y 12. La mirada altiva del hombre será abatida, y humillada la soberbia de los hombres. Solo Yahvé será exaltado en aquel día. Porque el día de Yahvé de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado, y serán abatidos. Notemos que el Señor está hablando del futuro escatológico al hablar del día de Yahvé. En los escritos de los profetas, el día de Yahvé es el día de la venganza del Señor. Es el día en el cual el Señor traerá su juicio final sobre su pueblo rebelde, y su juicio será sobre las naciones rebeldes antes de restaurar a Israel. Y antes de que las naciones se vuelvan en obediencia al Señor. Y aquí el Señor nos dice que cuando venga ese día, la mirada altiva del hombre, es decir, la soberbia del hombre, será abatida, será humillada, porque el Señor traerá juicio y aplastará a los rebeldes, orgullosos y altaneros que se negaron a arrepentirse. En aquel día, todos los rebeldes de la tierra, incluyendo los que externamente estaban entre el pueblo de Dios, serán humillados, y solamente Dios será exaltado, solamente Él será reconocido. El Señor entonces, de una manera metafórica, enfatiza que ningún rebelde, que ningún orgulloso se escapará del juicio del Señor. Observa en versículos 13 al 16. Y esto será contra todos los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran reconocidos como los mejores del mundo conocido. Altos y erguidos. Contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes encumbrados, contra todos los collados elevados, contra toda torre alta, contra toda muralla fortificada, contra todas las naves de Tarsis y contra toda obra de arte preciada. Y concluye recalcando en versículo 17, será humillado el orgullo del hombre y abatido el orgullo de los hombres. Solo Yahvé será exaltado en aquel día. Dios iba a traer humillación sobre todo altivo. Número 4, todos los ídolos serán destruidos. Versículo 18. Y los ídolos desaparecerán por completo. En aquel día no importa qué clase de ídolo sea, si religioso o no religioso, todos los ídolos finalmente serán destruidos por completo. En aquel día Dios hará plenamente evidente que los dioses de las naciones no son nada, que son meramente ídolos y que de los ídolos no son dioses. En aquel día todo ojo lo verá y todo ojo reconocerá que solamente Yahvé es el Dios vivo y verdadero, y que fuera de Él no hay otro Dios, de tal manera que los ídolos desaparecerán por completo. Número 5. El Señor hará temblar la tierra. Versículo 19. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra ante el terror de Yahvé y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Apocalipsis 6, versículos 15 al 17 nos habla de ese tiempo de tribulación y nos dice que los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Jeremías 30, versículo 7, también nos anticipa acerca del día de Yahvé. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado.
En el día del Señor, Él hará manifiesto su poder, su majestad, haciendo señales cósmicas que darán testimonio de su grandeza inigualable. Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto, que será el resultado de ese juicio, el resultado de esa disciplina. Y número 1, en versículo 20 nos dice que desecharán sus ídolos. Observa el versículo 20. Aquel día el hombre arrojará a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se habían hecho para adorarlos. Observa que al final, en el día del Señor, una vez que el Señor haya expuesto de manera definitiva que los ídolos no son nada y que no sirven para nada, entonces los israelitas y también las demás naciones verán cuán inútiles eran sus dioses de oro y sus dioses de plata, y estarán dispuestos a desecharlos en las cuevas de los topos y de los murciélagos como cosa despreciable, como se desecha algo inservible. Número 2, se esconderán ante el terror de Yahvé. Versículo 21 afirma, y se meterán en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas ante el terror de Yahvé y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Si se fijan, el Señor ya ha dicho esto mismo 3 veces en este pasaje. En versículo 10, en versículo 19 y ahora en versículo 21. Esta repetición no es accidental. Esta repetición es intencional. Tiene el propósito de enfatizar que el juicio del Señor es algo seguro, es algo terrible y es algo inevitable. Los habitantes de su pueblo rebelde y las naciones rebeldes se meterán en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas ante el terror de Yahvé y ante el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Israel experimentará el juicio del Señor. El Señor revelará la majestad de su gloria por medio de su justicia y de su juicio. 2/3 partes de la población de Israel morirá, nos dice Zacarías, capítulo 13, versículo 8, y solo sobrevivirá 1/3. Y este tercio, por la gracia del Señor, se volverán al Mesías, se volverán al Señor, serán salvados en arrepentimiento y reconocerán a Jesucristo como el Mesías, de modo que todo Israel será salvo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26. Número 3, el llamado final del Señor. El Señor concluye este pasaje diciéndole a su pueblo en versículo 22, dejen de considerar al hombre, cuyo soplo de vida está en su nariz, pues en qué ha de ser estimado. La versión Reina Valera contemporánea lo traduce diciendo, dejen ya de confiar en el hombre. Dejen ya de confiar en el hombre que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? El pueblo de Judá había puesto su confianza en el hombre y en lo que el hombre puede lograr. Riquezas, alianzas, poder militar. Pero Dios nos recuerda que el hombre es un suspiro. Dios nos recuerda que el hombre no es independiente. El hombre no es autosuficiente. El soplo de su nariz no es propio. Le es dado por Dios. Por lo tanto, en lugar de confiar en el hombre que hoy está y mañana ya no, debemos confiar en aquel que es inmutable, en aquel que es independiente, en aquel que existe de sí mismo, en aquel del cual dependen absolutamente todas las cosas, de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
al que nadie puede detener su mano, al que nadie puede pedirle cuentas, al que nadie puede frustrar sus planes. Por lo tanto, en lugar de confiar en el hombre, debemos confiar en el Señor. Y debemos andar en sus caminos en obediencia a su palabra. Tampoco debemos confiar en nosotros mismos, somos hombres también. No debemos confiar en nosotros mismos, pensando que podemos hacer lo que queramos, que podamos vivir como queramos y que no va a pasar nada. No debemos pensar que Dios no ve, que Dios no oye, que Dios no sabe, que Dios no puede hacer nada. El ejemplo de Israel nos muestra que el Señor limpia y purifica a su pueblo por medio del fuego de su disciplina, pero destruye para siempre a los que no responden, arrepintiéndose y volviéndose a Él para andar en su luz en obediencia a su palabra. El Señor ha prometido que los que han creído en Él y le obedecen, nos espera un reino inconmovible. Y nos espera una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada para nosotros en los cielos. Por lo tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, dice el apóstol Pedro, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a mantenernos así, Señor. Puesto que tenemos un futuro glorioso, puesto que tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, esperándonos en los cielos, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que nos hagas perseverar, de tal manera, Señor, que procuremos con diligencia todos los días ser hallados en ti, en paz, sin mancha e irreprensible, Señor, aguardando la venida gloriosa de tu Hijo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.